¿Qué harías si descubrieras que el mayor secreto de tu familia es un diario que oculta los crímenes más oscuros? Alejandro lo encontró, pero lo que empezó como curiosidad terminó llevándolo a un camino sin retorno. No podrás dejar de verlo. Era una tarde lluviosa cuando Alejandro, un joven de 19 años, decidió explorar el viejo desván de la casa de su abuela. Tras su reciente caída, la familia había dejado la tarea de organizar sus pertenencias en manos de Alejandro. La vieja casona, cargada de ecos del pasado, parecía más sombría que nunca. Mientras revisaba cajas llenas de fotografías amarillentas, cartas olvidadas y objetos polvorientos, encontró algo que lo dejó perplejo, una fotografía en blanco y negro de su abuelo, al que nunca conoció, sosteniendo lo que parecía un cuaderno de cuero desgastado. En la imagen, su abuelo lucía una mirada severa, casi fría, rodeada de un escenario que no reconoció. Intrigado, continuó buscando hasta que, al fondo de una caja cubierta de telarañas, encontró el mismo cuaderno que apareció en la fotografía. La portada de cuero estaba desgastada por el tiempo, y en la esquina inferior derecha, apenas legible, se encontraba grabado el nombre Tomás García. Alejandro sintió un escalofrío al tocarlo, como si el objeto tuviera una energía propia. Por curiosidad, abrió el diario. La primera página estaba escrita con una caligrafía pulcra pero firme. El arte de la muerte es un legado que pocos pueden comprender. Cada alma tomada es una obra maestra única. Alejandro arqueó las cejas. ¿De qué hablaba su abuelo? Pasó las páginas, encontrando descripciones detalladas de personas, lugares y eventos. Al principio pensó que eran cuentos, relatos ficticios de una mente creativa. Pero cuanto más leía, más real parecían los nombres, las fechas y los detalles. Una entrada, fechada en 1952, llamó particularmente su atención. Hoy encontré a mi próxima obra. Es una mujer joven, su sonrisa esconde una tristeza que la hace perfecta. Será en el lago, al anochecer. Un lienzo oscuro para un trabajo impecable. El corazón de Alejandro se aceleró. En las siguientes páginas, había un boceto del rostro de la mujer y una descripción de cómo la había seguido, estudiada y, finalmente, acabado con su vida. Las manos de Alejandro comenzaron a temblar. ¿Era posible que su abuelo fuera un asesino? Pasaron las horas, y Alejandro no pudo dejar de leer. Cada página lo arrastraba más y más al mundo oscuro de su abuelo. Sentía asco, fascinación y un inexplicable deseo de saber más. El diario no solo detallaba los asesinatos, sino también las emociones de Tomás, sus pensamientos y justificaciones. La humanidad está llena de almas que no valoran la vida. Solo aquellos que miran la muerte cara a cara pueden entender su verdadero peso. Alejandro se levantó de golpe, dejando caer el diario al suelo. Pero algo dentro de él lo obligó a recogerlo de nuevo. Las palabras del abuelo resonaban en su mente, como si estuvieran destinadas a él. Esa noche, cuando finalmente cerró el diario, soñó con una sombra que lo observaba desde el rincón de su habitación. No podía distinguir un rostro, pero sabía que era su abuelo. La sombra no hablaba, solo lo miraba, como evaluándolo. Cuando despertó, una idea comenzó a germinar en su mente. Una idea que, al principio, trata de ignorar. Pero con cada palabra del diario, con cada entrada que leía, esa idea se hacía más fuerte, más tentadora, entender el arte del abuelo, continuar su legado. Las semanas pasaron, y Alejandro no podía sacar el diario de su mente. Lo llevaba consigo a todas partes, escondido entre sus pertenencias, como si fuera un tesoro prohibido. Cada noche leía una nueva entrada, y cada página parecía invitarlo más profundamente al mundo de Tomás García. Había algo en las palabras de su abuelo que resonaba con él de una forma inquietante. Describían no solo los actos, sino también las emociones, la adrenalina, la sensación de poder. Una parte de Alejandro quería creer que todo era ficción, una obra macabra creada por la imaginación de un hombre perturbado. Pero otra parte, más oscura, más primitiva, comenzaba a preguntarse si eso importaba realmente. Una tarde, mientras caminaba por el centro de la ciudad, Alejandro sintió una extraña conexión con las multitudes que lo rodeaban. Observaba a las personas de una manera distinta, la forma en que caminaban, sus gestos, las pequeñas señales de vulnerabilidad.
recordó las palabras de su abuelo. No elijo al azar. Cada alma tiene un propósito, un motivo para ser parte de mi obra. Sin darse cuenta, se detuvo frente a una cafetería y notó a una mujer joven sentada sola, leyendo un libro. Su cabello caía en mechones desordenados sobre sus hombros, y su expresión era tranquila, casi melancólica. Algo en ella lo intrigó. Perfecta, pensó. Se sacudió de inmediato, como si ese pensamiento no fuera suyo, sino un eco del diario. Pero no pudo evitar seguir mirándola. Mientras la observaba, comenzó a imaginar cómo la describiría Tomás en sus páginas, su mirada distraída, la forma en que jugaba con el borde de su taza. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Decidió irse, pero algo lo detuvo. Recordó otra entrada del diario, una donde Tomás hablaba de su primer estudio. No había accionado de inmediato, sino que se había tomado semanas, incluso meses, para entender a su sujeto. Alejandro decidió hacer lo mismo. Durante los días siguientes, comenzó a frecuentar la misma cafetería, siempre a la misma hora. La mujer, cuyo nombre descubrió que era Clara, era una habitual. Pronto notó su rutina, llegaba después del trabajo, leía durante una hora y luego caminaba hacia un parque cercano antes de tomar un autobús a casa. Alejandro empezó a seguirla, manteniendo siempre una distancia prudente, anotando mentalmente cada detalle. Al principio, justificó su comportamiento como simple curiosidad. Pero no podía negar la emoción que sentía. Era como si las palabras del diario cobraran vida en él. Entender el arte, repetía para sí mismo. Una noche, mientras revisaba el diario nuevamente, encontró una página con una nota escrita en los márgenes. La fascinación es el primer paso. La creación es el siguiente. Alejandro se quedó mirando esa frase por un largo rato, hasta que decidió dar el siguiente paso. Compró un cuaderno nuevo, similar al del abuelo, y comenzó a escribir sus propias observaciones sobre Clara. Describió cómo movía las manos al hablar, los libros que leía, incluso las expresiones de su rostro cuando pensaba que nadie la veía. Lo que comenzó como una simple imitación pronto se convirtió en algo más profundo. Alejandro no solo escribió sobre Clara, escribía sobre cómo él se sentía al observarla, sobre la conexión que creía tener con ella. Pero lo que más lo inquietaba era que, mientras escribía, no podía evitar imaginar cómo continuaría la historia. Alejandro estaba sentado en su cuarto, con las luces apagadas y el cuaderno abierto frente a él. Las páginas estaban llenas de observaciones meticulosas sobre Clara, mezcladas con fragmentos de pensamientos oscuros que ya no podía ignorar. Había llegado a un punto sin retorno. Su obsesión lo había consumido, y ahora, como su abuelo, estaba listo para dar el paso final. Esa noche, armado con un cuchillo que había comprado días antes, esperaba que Clara saliera de la cafetería. La siguió hasta el parque como siempre, pero esta vez con el corazón latiendo a un ritmo frenético. Cada paso que parecía sincronizarse con las palabras de Tomás en su mente. La muerte no es solo un fin, es una transformación. Un alma capturada vive para siempre en la obra. Clara se detuvo junto a una fuente, revisando algo en su bolso. Era el momento perfecto, pensó Alejandro. Pero cuando dio el primer paso hacia ella, una voz en su mente lo detuvo. ¿Estás seguro de que eres digno? Se giró bruscamente, esperando encontrar a alguien detrás de él, pero no había nadie. La voz, grave y profunda, parecía surgir desde lo más hondo de su mente. Era la misma voz que había comenzado a escuchar desde que leía el diario. Con las manos temblorosas, Alejandro intentó recuperar la compostura y avanzó de nuevo hacia Clara. Pero la voz volvió, más fuerte esta vez. ¿Crees que puedes continuar mi obra? No eres más que una sombra, un imitador mediocre. La sombra de su abuelo apareció en su mente, mirándolo con desdén. Alejandro dejó caer el cuchillo, paralizado por el peso de sus propios pensamientos. En ese momento, Clara se giró, dándose cuenta de su presencia. Sus ojos se encontraron, y en su mirada, Alejandro vio algo que lo hizo retroceder, miedo. Corrió sin mirar atrás, dejando a Clara confundida y aterrorizada. No se detuvo hasta llegar a su cuarto, donde cerró la puerta y se derrumbó en el suelo, jadeando. El diario estaba allí, en el centro de la habitación,
abierto como si lo estuviera esperando. Fallaste, decía una línea en el diario que Alejandro no recordaba haber leído antes. Desesperado, lo tomó y lo lanzó contra la pared, pero las palabras de su abuelo seguían resonando en su cabeza. Se levantó y comenzó a arrancar las páginas del cuaderno, una por una, tratando de destruir la influencia que había tenido sobre él. Pero con cada página arrancada, las palabras parecían grabarse en su mente. Finalmente, exhausto y al borde de la locura, Alejandro decidió terminar con todo. Se dirigió al desván, donde había encontrado el diario por primera vez. Allí, ató una cuerda a una viga y se colocó el nudo alrededor del cuello. Antes de dar el paso final, miró el diario por última vez, que ahora estaba sobre una mesa cercana. Las palabras en su portada parecían brillar en la penumbra. El legado continúa. Con un grito de desesperación, Alejandro dio el paso, pero en el último segundo, la cuerda se rompió. Cayó al suelo con un golpe seco, jadeando y llorando. Era como si algo no lo dejara escapar. Miró a su alrededor y vio la sombra de su abuelo en el rincón del desván, observándolo. «No puedes huir de lo que eres», dijo la sombra. Esa fue la última vez que alguien vio a Alejandro. Cuando su familia fue a buscarlo días después, encontraron el desván vacío, salvo por el diario de Tomás García, abierto en una página en blanco. Sin embargo, las líneas comenzaron a aparecer lentamente, como si alguien las estuviera escribiendo. La sangre llama a la sangre. Mi obra no termina. Alejandro había desaparecido, pero su legado apenas estaba comenzando.